Bien, doctora Jacqueline. Bueno, habiéndose esperado el tiempo pertinente, buenas noches a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de parte del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP, esperando que todos ahorita tengan una linda noche. Se les da la bienvenida a este curso especializado en litigación estratégica en delitos complejos. Para el dictado de este curso tenemos el honor de darle la bienvenida a la doctora Jacqueline López, abogada penalista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de igual forma máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid. Con esta breve introducción, doctora Jacqueline, tiene usted el uso de la palabra. Linda noche. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecida con Cefocap por la invitación y en primer término extenderles las disculpas por esta reprogramación de la sesión. Sin embargo, vamos a dar inicio a la misma conforme ya nos han anunciado. Si me permiten, por favor, voy a hacer una proyección. Ustedes me confirman si es que la podemos visualizar. Un momento, por favor, voy a publicar la de la versión en PPT. Un momento, me confirman si es que se puede visualizar y de ser el caso vamos a dar inicio a esta sesión. ¿Me confirman si podemos verla? Sí, doctora, se logra visualizar. Muchas gracias. Excelente. Como ya nos han anunciado, el tópico que nos corresponde abordar el día de hoy es el tema de litigación estratégica en delitos complejos. Esto quiere decir que vamos a abordar principalmente cómo es que en nuestra calidad de litigantes, el día a día, efectivamente lo vamos a traducir para desarrollar y resolver casos complejos, entiéndase casos de corrupción de funcionarios, casos de delitos de lavado de activo, delitos económicos, tributarios, entre otros. En ese sentido, está enfocada esta sesión de clase para, en primer término, entender que cuando vamos a litigar y una litigación estratégica siempre va a ir de la mano con la teoría del caso. Esto quiere decir que hay una evolución propia de esta teoría del caso. Primero tenemos una etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Significa, y esto es importante advertir, que la teoría del caso tiene un componente de transversalidad. Esto significa que la teoría del caso la vamos a tener cuando tenemos el primer contacto con el caso. Entonces, una de las recomendaciones importantes es que cuando usted tenga el caso a la mano, tenga el caso en su poder, pues inicie con la teoría del caso. La teoría del caso no tiene que esperar recién a tu primera audiencia. Tampoco puede esperar a que inicie el juicio oral o que estemos en una etapa intermedia. La teoría del caso tiene que ser ejecutada, tiene que ser diseñada en primer lugar desde la etapa de investigación preparatoria y esto es lo recomendable. Consulta, ¿qué pasa si el caso recién me llega en etapa intermedia? Claro, desde el momento en el que yo tengo el primer acceso es que voy a poder diseñar mi teoría del caso, ¿de acuerdo? Entonces, la investigación preparatoria, como ya saben, es la primera etapa del proceso penal y la teoría del caso no puede ser ajena a esta investigación preparatoria, lo que quiere decir que en casos complejos, en delitos complejos, la teoría del caso no surge de un hecho aislado, sino más bien de una reconstrucción de patrones de conducta dentro de una estructura institucional o una red de corrupción, por ejemplo. Entonces, cuando formulamos una hipótesis delictiva compleja, esta se va a realizar y normalmente va a tener relación con varios funcionarios públicos, con actos administrativos o contractuales, que no solamente van a estar limitados al aspecto penal, sino que hay que conocer otras ramas, por ejemplo, la Ley General de Sociedades, hay que conocer la Ley de Contrataciones Públicas, entre otros. La ley tributaria, el flujo de dinero y beneficios. Es importante también concatenar esta información penal, porque si bien somos penalistas, no es menos cierto que debemos dominar las otras ramas. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo funciona el delito de defraudación tributaria y quiero saber un poco más acerca de la regularización tributaria, tengo que conocer el código tributario, las implicancias, las modificatorias, etc.
Entonces, es bastante importante, recomendable, de hecho, y altamente recomendable que ustedes puedan revisar todo este engranaje. Ahora, también se evalúa si es que la hipótesis puede ser demostrada mediante una evidencia compleja, como por ejemplo con documentación administrativa, tributaria, contable. También es importante, si bien nosotros no somos peritos, sabemos que en casos vinculados a corrupción y lavado de activos, entre otros, se requiere la participación mínimamente de un perito oficial. Y si es que somos más proactivos y estamos participando en ese lapso del proceso penal, se va a tener que proponer al perito de parte correspondiente. Entonces, se requiere de todas formas tener conocimientos adicionales al derecho penal para poder comprender y hacer, elaborar, diseñar una teoría del caso mucho más sólida y compacta. En ese sentido, hay delitos como por ejemplo el de colusión, el delito de peculado, donde la investigación busca demostrar la existencia de una concertación o disponibilidad funcional sobre los caudales públicos, lo cual aquí requiere reconstruir decisiones administrativas y no solo hechos materiales. Ahora, en la etapa intermedia, avanzando un poco más en la siguiente fase del proceso penal, aquí la teoría del caso ya adopta un rol mucho más protagónico. La teoría del caso se va a depurar y se vuelve jurídicamente consistente. Ya no vamos a quedarnos con borradores para saber cuál es la tesis de cargo y de descargo. Aquí ya vamos a tener una tesis mucho más compacta donde se va a tener que definir propiamente la teoría del caso. Ya no vamos a estar vacilando entre una y otra fórmula, sino que aquí ya tenemos un caso construido de la fiscalía. Y por otro lado, la defensa técnica ya debe definir, aquí sí, definitivamente, cuál es su teoría del caso. ¿Por qué tenemos que definirlo en etapa intermedia y no en juicio oral? Sin duda, porque en la etapa intermedia es cuando tenemos la libertad probatoria. Al margen de los cuestionamientos que se tengan dentro de esta fase, que puede ser una mesa de partes, del juez de investigación preparatoria para pasar al juicio oral, entre otros, lo cierto es que es una etapa reflexiva en la que se va a tener que depurar, la que se va a tener que además sanear para saber si el caso tiene mérito o no para pasar a juicio oral. Pero no solamente ello, sino que es la fase donde se tiene la libertad probatoria. Esto quiere decir que es la fase central, la sede natural en la que se va a tener que ofrecer los medios probatorios útiles, pertinentes y conducentes para el eventual juzgamiento. Pregunta, ¿la puedo presentar más adelante en juicio oral? Sí, pero siempre me gusta graficar esto como un embudo. Es decir, la parte de la boca del embudo significaría o haría la analogía de la libertad probatoria, de la etapa intermedia. Quiere decir que si aquí ofrezco medios útiles y pertinentes y conducentes, lícitos y demás, estamos pues en esta boca del embudo, en la que hay altas probabilidades de que ésta sea ingresada. De hecho, la norma procesal penal señala que es la fase en la cual, una vez se corre traslado de la acusación, para ofrecer en el plazo de 10 días hábiles los medios probatorios correspondientes. Más adelante se puede hacer, claro que sí, de nuevo, el embudo, con probabilidades de éxito más pequeñas o más reducidas, más angostas. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, en juicio oral se podría plantear que un caso o una prueba, perdón, sea admitida en esta fase en calidad de prueba nueva. ¿Qué se requiere para la prueba nueva? Se requiere un requisito reforzado. ¿Cuál es? Que se tenga que conocer acerca de esta prueba con posterioridad a la etapa intermedia, a esta audiencia de control de acusación. Y esta pregunta se la va a tener que formular el juez penal para saber si admite o no este medio de prueba. Claro, importante, ¿no? Porque si se ha conocido en el proceso o obra en la carpeta fiscal cuando estuvo en la investigación preparatoria, ¿creen ustedes que se va a poder ofrecer como prueba nueva? No, no se va a poder hacer. ¿Cuándo se debió ofrecer? En la etapa intermedia. De nuevo, nos vamos a la misma conclusión. La libertad probatoria, la sede natural para poder ofrecer medios probatorios es en la etapa intermedia, no es en el juicio oral. De hecho, la naturaleza propiamente del juicio es ya una especie de contienda en la que se tiene delimitado cuáles son los medios probatorios ofrecidos y admitidos por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa técnica. Sin embargo, existen
cláusulas en el código adjetivo que sí permiten que se pueda ofrecer nueva prueba o se pueda ofrecer o realizar un reexamen de un medio de prueba inadmitido en etapa intermedia. Por supuesto, pero hay requisitos mucho más restringidos, como el que les acabo de indicar de la prueba nueva o como el que más adelante podemos ver con el reexamen de prueba inadmitida en etapa intermedia, que significa más o menos como su nombre sugiere. Le estoy pidiendo al juez penal que vuelva a reevaluar si es que este medio probatorio que me rechazaron en etapa intermedia sí debería ingresar y sí debería ser materia de juzgamiento en el plenario. Y para eso también necesito, conforme a la norma, argumentación reforzada. La norma lo dice, necesito una especial argumentación. Quiere decir entonces que ya no necesito darle al juez penal los mismos argumentos que le di al juez de investigación preparatoria, porque eso no tiene nada de especial. Argumentación. No es redundar la misma argumentación que di en etapa intermedia. Me pide la norma y me la exige como una especial argumentación. ¿Qué sugiero siempre cuando vemos estos casos ya con mi equipo de trabajo en juicio oral? A ver, veamos. ¿Qué pasó en etapa intermedia? Recopilemos. Auto de enjuiciamiento. Revisemos cuáles son los autos en los cuales se ha resuelto acerca de esa prueba. ¿Qué dijo el abogado o abogada en ese momento al ofrecer? ¿Cuál ha sido su utilidad, pertinencia, conducencia y demás? ¿Y cuál ha sido el motivo del rechazo por parte del juez de investigación preparatoria? Para que a partir de ello podamos diseñar una argumentación reforzada. De hecho, en la mayoría de casos, y me ha tocado litigar de ese modo en juicio oral, la judicatura penal te dice, a ver, abogado o abogada, ¿cuál ha sido la resolución anterior? ¿Por qué se rechazó? Y no le vamos a decir, bueno, no lo sé, soy nueva defensa, porque se entiende que la nueva defensa tiene que ir preparada. Si no, no podemos aceptar el caso. Si no tenemos la proyección de prepararnos para estas contingencias, definitivamente es recomendable no aceptarlo. Y por eso es que lo importante acá es capacitarnos correctamente para hacer una defensa de calidad. En ese sentido, existen mecanismos, existen herramientas legales en juicio oral donde se va a poder ofrecer prueba excepcional, por ejemplo, prueba de oficio. Claro que sí. El artículo 375 así lo habilita. Sin embargo, les reitero, no es la naturaleza del juicio, pero se hace solamente con ciertas restricciones y especificidades. ¿De acuerdo? Pero la sede natural es, como vemos en pantalla, la etapa intermedia. La siguiente es la etapa de juzgamiento. Aquí ya no tenemos tampoco el borrador de la teoría del caso. De hecho, ya se había definido en la etapa intermedia. Aquí vamos a presentar nuestra teoría del caso. Vamos a presentarla formalmente. ¿De acuerdo? En ese sentido, bien, en ese sentido, es importante que ustedes puedan entender que ya en el juicio oral tenemos una fase en la que vamos a presentar, tanto Ministerio Público como Defensa Técnica, nuestras teorías del caso. En delitos complejos particularmente, el reto es simplificar la estructura de un delito que puede resultar complicado, complejo, como su nombre lo dice, para que el juzgado comprenda, primero, cómo operó la irregularidad, si soy fiscalía, o si, por ejemplo, cómo no hay irregularidad, qué rol tuvo cada funcionario público. Estamos hablando que muchas veces estamos hablando de agentes públicos, sujetos públicos. Cómo se afectó a la administración pública de pronto. Y además, en el juicio oral no solamente se va a presentar la teoría del caso, que esto de hecho forma parte de los alegatos de apertura, sino que además se va a demostrar la teoría del caso. ¿Cómo? Reconstruyendo cronológicamente los actos. Esto usualmente, y esta técnica la utiliza la fiscalía, es mucho más sencillo poder contar una historia a través de hechos cronológicos. De hecho, la defensa técnica en muchas ocasiones lo podemos hacer. Explicación técnica de los procedimientos públicos de pronto, o la demostración de o no concertación o aprovechamiento del cargo. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, ¿qué es la teoría del caso? Pues la teoría del caso es una explicación estratégica, coherente y verificable de los hechos, mediante las cuales las partes intentan demostrar al tribunal
cómo se produjo el delito y cuál fue la responsabilidad de los imputados. En delitos complejos, esta teoría reconstruye procesos institucionales, no solamente hechos, explica relaciones entre funcionarios y busca demostrar la infracción del deber funcional o concertación con terceros. Esto si fuésemos fiscalía, lo opuesto si somos defensa técnica y vamos a hacer una defensa negativa. Por ello, la teoría del caso en estos delitos no solo narra hechos, desterremos esta idea, tal vez primigenia, de pensar que una teoría del caso solamente se ven hechos, porque en realidad, en la construcción de una teoría del caso correcta, tenemos que advertir y a estudiar e identificar proposiciones fácticas para hacer la teoría fáctica, proposiciones jurídicas para hacer la teoría jurídica propiamente y la teoría probatoria. Entonces, todo esto va engarzado. De hecho, la fórmula para poder elaborar nuestra teoría del caso es usualmente hacer un cuadro de doble entrada donde tenemos columnas donde coloquemos la teoría fáctica, jurídica, probatoria. Y vamos desglosando, desentrañando uno a uno cada componente del tipo penal o cada uno de los elementos que forman parte de la imputación del Ministerio Público. En ese sentido, vamos a poder advertir además que esta teoría del caso resulta ser por sobre todo útil. ¿Para qué nos sirven delitos complejos? Pues nos ayuda a simplificar casos con gran volumen probatorio. Es recomendable, siempre lo propongo, que manejemos índices, que manejemos ayudas memoria, entre otras herramientas que nos ayuden a tener un caso más simplificado. Que esto no signifique solamente manejar resúmenes, sino que podamos tener estas distinciones entre ideas fuerza y no, ideas secundarias, y obviamente la columna vertebral va a ser, dependiendo de la etapa, por ejemplo, la acusación, la formalización o alguna otra disposición clave. En ese sentido, también nos permite ordenar la prueba documental pericial y otras, porque suele ser abundante, de hecho, en delitos contra la administración pública. ¿Qué más? Identificar el rol funcional de cada imputado, evitando imputaciones genéricas, o determinar la estrategia del interrogatorio, ¿no? Entre otros. Detectar debilidades también. Saber cuáles son mis fortalezas y debilidades. En dónde tengo que trabajar con mayor ahínco y en cuáles tengo que reforzar mucho más para asegurar esta proyección que estoy indicando en mi teoría del caso. Entonces, definitivamente nos va a ayudar para ello. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Pues una teoría del caso tiene que ser clara, tiene que ser estructurada, tiene que explicar un contexto, tiene que descansar sobre los hechos que sean verificables. Esto no puede ser una historia utópica, tiene que ser una historia que descanse sobre hechos verificables. Presentar un relato cronológico o no ayuda también a utilizar algunas técnicas para relatar o contar historias. Ser única y coherente. Una teoría del caso no puede estar mutando, puede perfeccionarse, puede mejorarse, sí, pero no puede cambiar sustancialmente en el contenido. Un ejemplo, aquí tenemos que la fiscalía puede utilizar una versión de los hechos, mientras que la defensa técnica no solamente va a tener que destruir una teoría del caso incriminatoria, sino además, y esto muchas veces se olvida, construir una hipótesis alternativa. ¿Qué quiero decir? Claro, la defensa técnica no solamente se va a encargar de negar o cuestionar los hechos imputados por la fiscalía. De hecho, la defensa tiene que además plantear una explicación razonable de que entonces, ¿qué ocurrió? Explícame cómo es que tal cuestión se está imputando. Porque si no, y también los jueces tienen la llamada prueba por indicios, ¿no? Los indicios de mala justificación, los indicios de vinculación delictiva, entre otros, que pueden ser muy utilizados o invocados en estos casos cuando no tenemos una hipótesis alternativa sólida. En ese sentido, importante acá es entender que se construye la teoría del caso desde el momento en el que tenemos conocimiento de los hechos.
no esperar última hora, no esperar a que recién me citen a la audiencia. Y por tanto se plantea como una hipótesis de lo que pudo ocurrir. Además, esta hipótesis debe sujetarse a una comprobación durante el plazo de la investigación. Y es más, esta hipótesis también se convierte en una teoría al finalizar la investigación. Ya les vengo indicando aquí cómo es que poco a poco se ven engranando uno a uno los casos, bien, para que ustedes tengan en cuenta esta línea que estamos trabajando. Ahora bien, algunos pasos, y acá vamos a ver en concreto cuáles son estos pasos para construir una teoría del caso real. Y estos pasos es básicamente utilizando algunos elementos metodológicos que me permito invocar para efectos de crear y tener una teoría del caso basada en experiencias dogmáticas que han planteado autores. El primer paso es el relato de los hechos. Claro, nosotros no podemos, en casos complejos o hasta simples, no podemos divorciarnos de los hechos. Y suele parecer bastante básico decirlo, pero realmente ocurren casos en los que se apartan diametralmente de los hechos. En el paso 1 tenemos que existe un relato de estos, es decir, el fiscal en delitos complejos construye su relato a partir de la denuncia, por ejemplo, a partir de informes de control o auditoría, a partir de documentación administrativa, Contraloría, declaraciones de funcionarios, pericias contables o financieras, y el objetivo aquí es demostrar cómo se utilizó la función pública para obtener un beneficio indebido. Por su lado, la defensa técnica lo que hace y se enfoca para poder obtener estos hechos, porque recuerden que hay que hacer una construcción. No solamente la defensa técnica va a tener que verificar y contradecir cada uno de los puntos, decir, no, este hecho no ocurrió, pero no hay ningún sustento ahí. ¿Y de qué se va a basar la defensa en primer lugar para poder construir correctamente su teoría del caso? Además de la información con la que cuenta la Fiscalía, vamos a tener que advertir y verificar y hacer una especie de auditoría de la legalidad del procedimiento administrativo, por ejemplo, de la ausencia de concertación en el caso que así lo sea, en la falta de dominio funcional sobre los recursos públicos o las decisiones técnicas, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que se necesita partir de los hechos, cada uno desde un enfoque seguramente diferente, pero se tiene que empezar de algo y hay un sustento que muchas veces sirve de apoyo para dar ese primer paso. Ahora, eh, siguiente, el paso 2, la determinación de la teoría jurídica. Les decía que usualmente nosotros manejamos columnas, donde tenemos la identificación de la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. Esta segunda teoría jurídica, de hecho, la ponemos en el segundo punto, pero yo creo que al momento de construir, no podemos dejar de lado que para hacer el esquema necesitamos saber cuál es el delito imputado. Porque si no voy a hacer una construcción de cualquier cosa y en los hechos voy a utilizar seguramente más información que puede ser muchas veces irrelevante, los llamados distractores. Entonces, para poder determinar correctamente mi teoría jurídica, necesito identificar el tipo penal, los elementos que componen el tipo penal, evaluar además las circunstancias modificatorias de la responsabilidad en caso lo hubiera, evaluar supuestos de dogmática penal, tales como error de prohibición, complicidad, autoría, participación, entre otros. ¿Qué les recomiendo aquí? Para aterrizarlo un poquito más. Seguro muchos de ustedes están iniciando algunas labores en el litigio, son estudiantes de derecho o incluso quieren, siendo ya litigantes, reforzar de una manera mucho más sólida cómo armamos la teoría del caso. Pues aquí requerimos lo siguiente, necesitamos identificar y desglosar cuáles son los elementos del tipo penal. Puntualmente, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva.
Si es que vamos a tener que alegar alguna causa de justificación, entramos a la antijuridicidad y así sucesivamente. Por ejemplo, si quiero hablar de un delito tributario o quiero hablar de la regularización tributaria como eximente de responsabilidad penal, tengo que irme a la punibilidad. Y en la teoría del delito tengo que empezar a hacer todo un desglose. Si se dan cuenta. Entonces necesitamos para efectos de armar una correcta teoría jurídica, conocer la teoría del delito. Podrían ustedes decirme, bueno, pero es que hay delitos bastante complejos. ¿Cómo es que voy a entender mucha información si incluso necesito normativa extrapenal? Claro, interesante pregunta, porque en realidad en esta construcción vamos a tener que ir de una manera detenida, paso a paso, elaborando y desentrañando cada uno de estos elementos. Entonces, se necesita conocerlos sí o sí para poder tener clara esa columna donde se va a consignar cada uno de estos puntos y fases respectivos. El tercer paso es ya la construcción de esas proposiciones fácticas, las que habíamos visto al inicio. Cuando solamente teníamos una cierta información de la denuncia, informes de Contraloría, entre otros, en el paso 3 ya tenemos que ejecutar haciendo una construcción de estas proposiciones fácticas. Quiere decir que vamos a identificar que con un test de superposición, les explico más o menos en qué consiste. Cuanto más capaz sea mi contraparte de presentar una versión alternativa de la misma proposición fáctica, que sea al menos igualmente razonable y creíble, más débil será mi posición. Ustedes me dirán, pero yo solamente me debería enfocar en mi teoría del caso y punto. No, estamos en un litigio y por tanto ya existen incluso acuerdos plenarios el 7 de 2023 donde se hace este contrapeso. Es decir, tengo que presentar más elementos de descargo frente a los elementos de cargo para que la judicatura pueda sobreseer el caso de pronto. Por ejemplo, entonces, ese test de superposición me ayuda a medir, es una temperatura, digamos, un termómetro que me ayuda a medir un poco cómo es que se viene desarrollando la hipótesis alternativa o la hipótesis de mi contraparte. Pero, ¿para qué nos sirve además identificar las proposiciones fácticas? Porque al inicio recuerdan que teníamos solamente referencias fácticas, también al fin y al cabo, de el hecho o del caso. Aquí ya tenemos que identificar a partir del desglose que hemos hecho de la teoría jurídica, es decir, del desglose que hemos hecho de la normativa del tipo penal, vamos a plantear proposiciones fácticas. Y en algunos casos, voy a tomar un ejemplo y citar un ejemplo que se aborda mucho en los textos en esta materia sobre teoría del caso, nos hablan acerca del delito de hurto, para hacerlo de una manera muy sencilla. ¿De acuerdo? El delito de hurto, como ustedes saben, consiste eh, en el paso, el traspaso de un bien mueble a una esfera ajena. Es decir, tenemos que hablar que si jurídicamente utilizamos los términos bien, mueble, ajeno, pues vamos a tener que identificar en este acto puntualmente lo siguiente. Vamos a identificar y desarrollar proposiciones fácticas a partir de esta teoría jurídica. Bien, mueble ajeno. ¿Dónde se encuentra regulado ello? En el Código Civil. La ajenidad, ¿cómo la comprobamos? ¿No? Testimonios, hay cámaras, entre otros. Entonces, sí, definitivamente tenemos que, a partir de ese desglose, identificar cuáles serían las proposiciones fácticas del caso. Ahora bien, en delitos complejos, con mayor razón, estas proposiciones fácticas suelen demostrar concertación, interés indebido, disposición sobre fondos públicos e influencia sobre decisiones administrativas. Ahora bien, el paso 3, que ya les venía diciendo, señala a su vez que estas proposiciones fácticas, bien, también permiten unir el relato de hechos con la teoría jurídica. Es decir,
afirmaciones de hechos que pueden reproducirse en juicio o afirmaciones que dan cuenta de un elemento de estos supuestos jurídicos identificados. En esa línea, aquí vamos a tener que responder algunas preguntas verificables. ¿Quién lo hizo? El sujeto activo. ¿A quién se lo hizo? El sujeto pasivo. ¿Qué hizo? Es decir, la conducta típica que ha realizado y cómo es que se hizo. ¿Dónde? La locación. ¿Cuál fue el resultado típico? Y ¿cuándo se hizo? La circunstancia de espacio-tiempo. ¿Por qué? Estas son las preguntas básicas que vamos a tener que responder. Ahora, el siguiente paso es la determinación de las evidencias. Las proposiciones fácticas deben acreditarse con pruebas declaradas inadmisibles y pertinentes. En este caso, vamos a tener que comprobar que cada una de las proposiciones fácticas deben tener un correlato con una proposición o una teoría probatoria. Es decir, si por ejemplo quiero hablar de que me han sustraído un bien mueble ajeno, ¿qué necesito probar? Para probar el bien, ¿qué necesito? Necesito probar que ha preexistido, lo que se llama la preexistencia del bien. Entonces, probatoriamente, ¿qué significa eso? Tienes que presentarme algún comprobante que indique que el celular que te han sustraído era tuyo o de algún familiar, etcétera. Si no tengo boleto o factura, de algún elemento que permita acreditar que este bien ha existido, porque sin un bien mueble ajeno no hay delito de hurto. Bien, entonces va un poco más de esa mano. Clasificación de evidencia. Aquí, para prepararnos ya con miras a un juicio oral, vamos a emplear un posible orden y formulación. En ese caso, vamos a tener que, además, identificar en nuestra teoría del caso debilidades de la misma. Claro, ustedes me podrían decir, pero ¿es necesario colocar en nuestra teoría del caso las debilidades? Y yo les respondo, por supuesto que sí. Definitivamente se tiene que utilizar y advertir cuáles serían las posibles contingencias en relación a este punto. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque nos tenemos que adelantar o hacer algo a la debilidad. En ese momento, si la debilidad es una sorpresa, entonces no se hizo una correcta teoría del caso. Yo tengo que adelantarme y saber que en algún momento esto va a llegar. Así que hasta ese momento tengo que hacer que no sea un impacto tan fuerte o que perjudique mi teoría del caso. Entonces, ese es el punto central. De hecho, ya en los alegatos de apertura, y eso se va a ver, es recomendable también utilizar un lema o una frase que pueda llamar la atención para efectos de entender estos casos. ¿Cómo conceptualizar un alegato de apertura? Y entrando en materia en delitos complejos, pues un alegato de apertura es una primera oportunidad, es la presentación que tienen las partes para realizar y presentar su caso ante el juez. Presentan su teoría del caso y este acto formal de presentarlo se llama alegatos de apertura. En términos estratégicos, no se trata de una argumentación probatoria propiamente dicha, sino se trata de una exposición inicial, es una presentación, como les digo, y muchas veces la primera impresión cuenta, que ofrece y que se ofrece al juez en este marco interpretativo para comprender los hechos que se debatirán durante el proceso. A través de este discurso introductorio, las partes van a presentar una síntesis estructurada de los hechos, de la calificación jurídica y de los medios de prueba que serán actuados en juicio. En el contexto de los delitos complejos, como por ejemplo delitos contra la administración pública, delito de lavado de activos y otros, el alegato de apertura adquiere una especial relevancia porque permite simplificar para el tribunal las estructuras fácticas y administrativas que suelen involucrar múltiples decisiones institucionales, funcionarios y documentos técnicos. El objetivo central acá entonces es lograr que el juez construya desde el inicio una representación clara, sólida, coherente de lo que ha ocurrido
y que permita interpretar adecuadamente la evidencia que se presentará a lo largo del juicio. ¿Qué debe contener mi alegato de apertura? En primer lugar, un lema, que de hecho es, digamos, la etiqueta que va a tener el caso. Tengan en cuenta que un juez penal tiene muchísima carga. Entonces, una buena forma de que recuerde nuestro caso es generar un impacto con esta primera impresión. Entonces, un lema es recomendable. ¿Quiénes son las partes? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuál es el tiempo? Los hechos. Voy a hacer una narración detallada de qué es lo que realmente ocurrió, si soy defensa, por ejemplo. ¿Cuál es la calificación jurídica? Las pruebas que se van a actuar en el plenario y demás. Pero también, ustedes saben que en un juicio oral también se puede realizar, y esto es sumamente importante, se puede realizar una, un alegato de apertura por parte del actor civil. El actor civil es quien va a reclamar ante una eventual sentencia una reparación civil. Me dirán ustedes, pero ¿por qué tenemos que ver en un proceso penal pretensiones civiles? Claro, la norma, y esto ya es teoría general del proceso, se llama la acumulación de pretensiones, ¿no? En este caso, hay pretensiones penales y pretensiones civiles. Como se denomina acá, son la acumulación de pretensiones heterogéneas, lo que se llama en teoría del delito, perdón, en teoría general del proceso, en estos términos. ¿Qué significa? Que como les decía, en un proceso penal puede confluir tanto una pretensión penal como una pretensión civil. Y en ese sentido, lo que se está realizando en este caso es pues una línea clara en la que se va a tener que enmarcar y reconocer siempre y cuando solicite su constitución oportunamente en esta línea, en el proceso penal. Y si es así, los alegatos de apertura de la parte civil también presentan una estructura relativamente similar a la del Ministerio Público. De hecho, van, digamos, de la mano. Uno en la pretensión penal y el otro en la pretensión civil. Sin embargo, su enfoque está orientado principalmente a la determinación y reparación del daño. Este daño que alega se ha ocasionado por el delito. En tal sentido, su intervención no debe centrarse en una discusión sobre la responsabilidad penal, porque para ello ya se encuentra el Ministerio Público. Tampoco en la imposición de una pena, porque eso lo va a requerir así el Ministerio Público en sus alegatos de apertura. Lo que se tiene que hacer aquí más bien es fundamentar la reparación civil correspondiente. Desde una perspectiva estratégica, ¿de acuerdo? No resulta conveniente que la parte civil reproduzca, ¿de acuerdo? Reproduzca de manera reiterativa la exposición fáctica ya realizada por el Ministerio Público. Esto es sumamente también relevante, es importante tenerlo en cuenta. Tampoco es aconsejable que se adopte una postura crítica frente al planteamiento del Ministerio Público, dado que ambos persiguen un mismo objetivo procesal, como les decía, solo que se han acumulado las pretensiones heterogéneas. En ese sentido, lo que vamos a ver acá es que se tiene que buscar la armonía entre ambos. Bien, ahora, por ello, su intervención debe concentrarse en explicar con claridad la magnitud del perjuicio causado sobre todo ello, ¿ok? Detallando cuáles son los componentes de la responsabilidad civil, esto también es sumamente importante, entre otros. Ahora bien, cuando hablamos de alegatos de defensa negativos, usualmente estamos hablando que la defensa técnica va a contradecir en gran parte la teoría del caso del Ministerio Público. Es decir, no estamos de acuerdo con el planteamiento, mucho menos con la pretensión penal y civil que se está planteando por la contraparte. En tal sentido, en los denominados alegatos de defensa negativos, la estrategia de defensa se orienta a cuestionar la consistencia de la teoría del caso planteada por la Fiscalía.
¿De acuerdo? Eso es bastante importante porque muchas veces en juicio oral tenemos, si bien casos en los que se va a tener que aceptar los cargos del Ministerio Público con una conformidad o la llamada conclusión anticipada. También es cierto que, por ejemplo, también se requiere que la defensa no esté de acuerdo, de hecho no puede no estar de acuerdo por su teoría del caso, por las comunicaciones que ha tenido con su defendido, entre otros, y por tanto se cuestiona esta teoría del caso de la fiscalía. Esto significa que en este tipo de defensa, el objetivo principal consiste en evidenciar las debilidades, las inconsistencias, bien, o los vacíos probatorios de la imputación fiscal. Para ello se suele emplear un lema, una idea central que sintetice una posición defensiva o que permita al tribunal comprender la línea argumentativa de defensa. En términos mucho más duros, dogmáticos, si la defensa logra demostrar que los hechos descritos por la Fiscalía no se encuentran suficientemente acreditados o que no configuran los elementos típicos que ha prometido se van a probar, entonces no se producirá la subsunción típica respectiva y lo que corresponde es la absolución. En consecuencia, la conclusión lógica del proceso será la absolución del acusado conforme les he indicado. Bien, ahora, ¿qué es interrogar? Una vez que se pasa de este lado de la teoría del caso, en la que se va a presentar a través de los alegatos, eh, bien, de los alegatos iniciales, lo cierto también es que significa que más adelante, ya cuando estemos entendiendo el proceso penal, tenemos que comprender y entender el contenido de los interrogatorios. ¿Qué es el interrogatorio? Es aquello que prueba mi teoría del caso. Si al inicio solo la he presentado, ahora vamos en materia. Es lo que se llama como la fase de la actividad probatoria o la fase probatoria también denominada así. Los interrogatorios aquí se prueban, se prueban puntualmente en las que se ha señalado y se van a tener que demostrar. Yo prometí en una primera oportunidad que voy a probar tal y cual cuestión, pues bien, este es el momento en el que vamos a tener que comprobar y demostrar al plenario. Ya no solamente queda en ese sentido un espacio eh, de un aspecto de oratoria, porque muchas veces me he dado cuenta que existen abogados defensores que tienen pues una labia increíble, en la que prometen el cielo y la tierra. Pero luego, si vemos y hacemos un contraste y se aterriza ello, pues es básicamente una promesa vacía. En tal sentido, es importante que ustedes revisen y que sepan que la fase de los interrogatorios y contrainterrogatorios son sumamente importantes, determinantes para saber si es que esta teoría del caso que fue inicialmente presentada tiene correlación y se prueba finalmente con las pruebas, ¿no? Tienen esta correlación. Y aquí viene justamente el desarrollo del interrogatorio. Claro, el artículo 170 del Código Procesal Penal establece que antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de sus obligaciones, la responsabilidad por incumplimiento. Recuerden ustedes que un testigo no puede mentir en juicio, tiene que someterse estrictamente a la verdad y si no recuerda algo, se utilizará la técnica correspondiente de refrescamiento de memoria. En el contrainterrogatorio se utilizará de pronto la técnica que sea más conveniente, como la de evidenciar contradicción. Entonces, estos testigos van a ser examinados, además de que sean por separados de manera independiente, se van a preguntar datos iniciales de identificación y se inicia en materia. Bien,
Se le va a preguntar, y esto es importante relevar, el inciso 5, el numeral 5 señala que se le va a interrogar sobre hechos que conozca y la actuación de las personas que le consten tengan relación con el delito investigado. Asimismo, se les interrogará sobre toda circunstancia útil para valorar su testimonio. Se procura la claridad, la objetividad del testigo por medio de preguntas oportunas, de observaciones precisas. Son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes, sugestivas, salvo cuando esta última sea en el contrainterrogatorio. Ahora bien, más adelante. Con ello lo siguiente, acreditación del testigo. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué se dice testigo? La información personal es una de las más relevantes acá para saber si estamos dentro de ese marco justamente de el testimonio. Bien, para saber quién es la persona interrogada. Si son peritos, vamos a buscar su experiencia, el conocimiento del testigo, entre otros. Se tiene que buscar, en suma, la neutralidad del testigo. Y una vez acreditado el testigo, se recomienda utilizar las llamadas frases de transición. Primero sus datos de contacto, cómo es que estamos acreditándolo, y luego vamos a entrar en materia indicando algunas preguntas o frases de transición, como por ejemplo, bien, ya lo hemos comprendido, ahora vamos a hablar sobre los hechos ocurridos el 31 de octubre del año 2024. Y ya lo transportamos a esa situación, a ese contexto. ¿Qué más? Tiene que estar esto relacionado también con los hechos. Quiere decir este punto. ¿Por qué debemos creerle al testigo? ¿De acuerdo? Ahora, si se trata de peritos, las preguntas deben abocarse la conexión al caso. ¿Cómo conoció el caso del señor Roberto López, por ejemplo? Cuéntenos qué fue lo que vio exactamente ese día. En estos interrogatorios directos las preguntas suelen ser abiertas y las técnicas más usuales son utilizar el cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál, etc. Están prohibidas las preguntas sugestivas, que llevan implícita una información que no ha sido introducida en el plenario. Ahora bien, para plantear el interrogatorio se necesita manejar y entrevistar para seleccionar a los testigos que son convenientes. ¿Y cuándo tengo que hacer eso? ¿En el juicio? No. Esto se tiene que hacer en la etapa intermedia. Vamos a seleccionar qué es lo más importante del testimonio y determinar el orden de presentación de testigos, las estrategias. Presentar primero los testigos más creíbles, presentar a los testigos más creíbles al inicio y al final, dependiendo de la técnica o la estrategia que se quiera adoptar, o presentar a los testimonios más creíbles primero, entre otros. Ahora, ¿cómo delimitamos este interrogatorio? La delimitación del interrogatorio constituye una fase fundamental. No le vamos a pedir al testigo que nos cuente cómo le fue en su día, ni cómo se sintió en esa oportunidad. Vamos a preguntarle y delimitar que esté relacionado con los hechos. Y por tanto, como les decía aquí, la delimitación del interrogatorio es una fase fundamental dentro de la planificación estratégica del juicio oral. Cada testigo aporta únicamente una parte de la historia que se va a intentar demostrar en el proceso, ya que las personas presencian, perciben con sus sentidos determinados hechos y cada uno tiene una perspectiva. Ahora, por esta razón, el litigante tiene que definir previamente qué temas específicos abordará con cada testigo, de manera que su declaración contribuya de forma clara y ordenada a la construcción de la teoría del caso. Asimismo, es importante identificar los detalles que se desea resaltar en su testimonio,
pues ello permite potenciar el efecto persuasivo de la declaración y también reforzar la coherencia narrativa de la versión presentada al tribunal. Ahora, en aquellos casos en los que el testigo presenta alguna debilidad susceptible, como les decía, la teoría del caso tiene que también tener presente y prever las debilidades en caso lo hubiere. En ese sentido, tiene que ser explotada por la contraparte, como inconsistencias previas o aspectos que puedan afectar su credibilidad. Resulta, por tanto, recomendable abordar dichas fragilidades de manera anticipada durante el interrogatorio directo. El contrainterrogatorio, que es incluso mucho más, uno de los aspectos más importantes en el juzgamiento, que muchas veces marcan un derrotero importante para decidir la condena o absolución. Entonces, no es baladí entender y comprender en qué consiste el contrainterrogatorio. ¿Cómo podemos definirlo en primer lugar? Es un conjunto de preguntas que están dirigidas por un litigante al declarante que ya ha prestado un testimonio directo ante el tribunal. Por ejemplo, la fiscalía propone un testigo A. ¿Quién hará el contrainterrogatorio? La defensa técnica. Se provoca que la información fáctica proporcionada por el declarante ante el juzgado durante este plenario, el juicio oral, sea sometida a un control de calidad. Ok, ya lo hemos escuchado, veo que ha indicado que usted ha visto, ha percibido tal cuestión. Y ahora vamos a tener que someterlo a un control de calidad por la intervención de la contraparte. La judicatura hasta ese momento solo ha escuchado una manera de narrar los hechos, de boca del declarante. Sabe la versión que la fiscalía quiere que escuche, pero ahora vamos a hacer un control de calidad y vamos a cuestionar, en el caso sea lo conveniente, a dicho testigo presentado. Mediante el contraexamen, entonces, se va a poder ilustrar al tribunal de las debilidades, de las omisiones o contradicciones de la versión presentada en el examen directo. Por ejemplo, en casos complejos, se suele llamar como testigos importantes estrella a los policías, ¿no? Pero muchas veces, y esto hay que decirlo, la policía no hace correctamente su trabajo. En algunos casos, salvo evidentemente como cualquier profesión, honrosas diferencias, ¿no? Se les llama y pues declaran que sí intervinieron a la persona de tal forma, etcétera. Pero se olvidan detalles importantes, se omiten deliberadamente detalles importantes. Por ejemplo, que se contaminó la escena del crimen, que no se utilizaron, por ejemplo, algunas herramientas necesarias para la cadena de custodia, entre otros. Entonces, claro, aquí estamos frente a omisiones graves que pueden incluso orientarse a una exclusión de un caudal probatorio por existencia de una prueba ilícita. Entonces, también es importante entender que no basta solamente una óptica. Se necesita que el juez, cual análisis de síntesis, tenga tanto una tesis y una antítesis. Ahora bien, objetivos del contraexamen. El contraexamen tiene como uno de los objetivos centrales afectar la credibilidad personal del declarante. Esto quiere decir que acá vamos a ver la existencia de antecedentes penales pretéritos, por ejemplo, la conducta moral del testigo, entre otros, la presencia de adicciones a sustancias psicotrópicas, medicamentos, conductas socialmente reprochables, existencia de algún interés comprometido, existir alguna vinculación con el hecho imputado, entre otros, ¿no? Entonces, también hay que separar acá cuándo es que estamos afectando la credibilidad personal, aquí estamos atacando la calidad de testigo que tenemos, y en el otro lado estamos atacando la fiabilidad del testimonio, que es diferente. Acá vamos a ver la inverosimilitud del relato,
la presencia en el relato de omisiones relevantes, exageraciones, errores manifiestos, falta de detalles pertinentes, la presencia en el testimonio de contradicciones, que usualmente es una técnica muy común, la capacidad y condiciones de percepción del testigo, la memoria del testigo o la falta de habilidad para transmitir los hechos ante el tribunal de forma adecuada. ¿El contraexamen nos permite controlar que el testigo no mienta? Pregunta muy común. Y acá vamos a entrar a entender acerca de la hipótesis a contrastar, es decir, el relato corresponde a una experiencia vivenciada. Lo que el testigo nos va a contar no es lo que supone, no es lo que cree, sino lo que ha percibido. En ese sentido, aquí vamos a ver que el relato corresponde a una experiencia en la cual se ha percibido. En ese sentido, hay errores no intencionales, como por ejemplo, falta de competencia para testificar, errores inadvertidos, falsos recuerdos, o por otro lado, existe lo que se llama la mentira deliberada. Hay análisis de consistencia, existe un análisis de habilidades cognitivas, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entonces, claro, aquí empezamos a cuestionar dependiendo de la calidad del contrainterrogador. Por eso es que siempre se dice, ¿no? Que en el contrainterrogatorio la estrella es el abogado o la abogada, no es el testigo. En el interrogatorio sí lo es. Ahora, algunas consideraciones adicionales para caracterizar el contraexamen. El control lo ejerce el contraexaminador y no el testigo. Ustedes no pueden permitir que en este acto el testigo dirija el contrainterrogatorio. ¿Bien? Es más, el contenido de la pregunta la tiene que pautear el contrainterrogador. Se tienen que hacer preguntas cerradas, sugestivas, cortas y claras, ¿no? Hacer preguntas confusas, un hecho por pregunta, no hay que ser ambiciosos en un primer acto, obtenerlo todo. Evitar que el testigo evada la pregunta y usar un ritmo rápido, pero seguro. Ahora, siempre debemos contraexaminar el testigo y vamos a tener que hacernos estas preguntas, ¿no? Primero, ¿el testigo ha perjudicado mi caso? Si la respuesta es que no, no contrainterrogamos. ¿Es importante el testigo? Si supuestamente es el testigo estrella de la fiscalía. ¿Tiene el testigo ese rol central dentro de la prueba de la contraparte? ¿El testimonio fue menos dañino de lo que usted esperaba? Tal vez a veces somos un poco extremos, ¿no? Pensamos que va a pasar lo peor y que está bien que lo tengamos previsto. Pero el testigo a veces no recuerda, se contradice. ¿Bien? Ustedes tienen que preparar su teoría del caso y sus plantillas, sus preguntas del contrainterrogatorio, pensando que va a ser un testigo totalmente, digamos, reforzado. No piensen en que se va a trabar, etc. Tienen que pensar en el caso más extremo, para que cuando esto pase o no, pues no se dañe tanto la teoría del caso con ese testigo de la contraparte. Ahora, ¿cuáles son las expectativas realistas que se puede obtener del caso? Bien, eso también tenemos que preguntarnos. ¿Cuáles son estas expectativas eh, realistas de lo que puedo obtener de ese testigo? Tampoco puedo fantasear y aspirar a tener alguna información que probablemente no me la dé. Cuento con un mecanismo de control y acá tiene relevancia la teoría del caso, porque si yo no tuviera teoría del caso, pues ese día me iría a pescar para ver cómo me va. En cambio, la defensa tiene que, en general, él o la litigante tiene que tener una teoría del caso sólida. Tiene que contar con un mecanismo de control para enfrentar eventuales contingencias. Ahora, los ámbitos a tratar en el contraexamen. ¿Qué vemos aquí? Experticia del perito,
controvertir conclusiones que ha presentado el perito en la audiencia de juicio, revelar información útil a nuestra teoría del caso, o por ejemplo, la remuneración o honorario del perito y la relación previa de ese perito con quien lo presenta. ¿Cuál es la estructura del alegato de clausura para ir perfilando nuevamente este ámbito? Pues en este caso, el alegato de clausura constituye la última oportunidad que tienen las partes para persuadir al tribunal antes de que emita la decisión judicial. No siempre es una fórmula o existe una fórmula rígida para su elaboración. Su estructura muchas veces suele organizarse alrededor de muchos ejes fundamentales. En primer lugar, debe presentarse una narrativa coherente, basada en los hechos que han quedado acreditados durante el juicio. Recuerden que los alegatos finales tienen una línea para demostrar cuáles son los hechos probados. No los que se prometieron probar necesariamente, sino los que realmente se pudieron probar. Y en ese sentido, pues acá el litigante tiene que utilizar estratégicamente los medios probatorios presentados durante el juicio, explicando cómo cada uno de ellos respalda su teoría del caso. A ello se suma la aplicación argumentativa del derecho, mediante la cual se explica la forma en la que estos hechos probados se subsumen en el tipo penal correspondiente. Ahora vamos a entrar a los alegatos de clausura, que significa más bien hacer un checklist, una revisión de los hechos imputados en la acusación. Una vez rendida toda la prueba, una vez terminada la actividad probatoria, el primer paso del alegato de clausura es revisar si se acreditaron todos los elementos del hecho descrito en la acusación. Se debe verificar que los testigos hayan mencionado con claridad aspectos básicos como el lugar, la fecha, la hora de la ocurrencia. Muchos casos pueden concluir en absoluciones por falta de pruebas, en aspectos simples pero esenciales del hecho acusado. Entonces, es importante entender y detectar cuáles son los puntos débiles, cuáles son las incoherencias que se convierten en un eje central para el alegato final. La teoría del caso es la base del alegato de clausura, sin duda. En este supuesto, el alegato de clausura debe retomar la teoría del caso. Si se dan cuenta, la línea siempre se va a mantener con la teoría del caso clara y debe mostrar cómo la prueba rendida la confirma o desacredita. El alegato no debe ser una lista de testigos, sino tiene que ser una historia probada, contada desde la conclusión que se busca lograr. Es recomendable agrupar la prueba conforme a las proposiciones fácticas esenciales de esa teoría y jerarquizando lo más pronto posible lo más importante a lo menos importante. Con ello vamos a ir cerrando. El alegato de clausura es una pieza de convicción, no de repetición. El alegato de clausura no es calcar lo mismo que hice en mis alegatos de inicio. Su calidad depende del trabajo previo, de la preparación, de la observación atenta y la ética profesional. En esta intervención final, se decide si el caso se gana o se pierde. Permite al litigante ordenar el juicio para el juez. Recuerden que en los alegatos finales ustedes tienen que transmitir un proyecto de sentencia. ¿Cómo quisieran que sea la sentencia? No le van a dar todo el trabajo al juez, aunque de hecho lo va a corroborar. Pero la idea es darle lo más explicativo y sencillo posible. ¿Qué solemos hacer nosotros? Por ejemplo, les doy algunas recomendaciones. Como los alegatos de clausura y con miras a estos alegatos de clausura en procesos complejos suelen pues durar muchísimas horas, son muchísimas sesiones de audiencia, años de juicio, tenemos que llevar un control, tenemos que llevar mínimamente un cronograma con las sesiones y qué se hizo en cada sesión. Esto está usualmente en las actas de juicio, pero yo no voy a esperar a obtener las actas al final, sino que necesito irla elaborando
de una manera bastante sencilla y constructiva a lo largo del plenario. Entonces, uno, debo llevar un control, una hoja de ruta donde me permita saber cuál es la agenda, qué nos corresponde hacer para estar preparados también. Dos, también necesito tener una ayuda de memoria en el caso. Y tres, necesito tener las grabaciones de las audiencias, todas y cada una de ellas, para ir seleccionando cuál me importa, de tal manera que cuando yo vaya a brindar mis alegatos finales, el juez tenga la información completa de lo que dijo el testigo, por ejemplo, en el minuto tal de la sesión de audiencia tal. Ese es un trabajo reforzado. No solamente nos hemos acordado que el testigo dijo tal cosa, nos ayuda. Seguramente, no sé si todos se acuerden, pero recuerden de nuevo, los jueces tienen muchísimas sesiones de audiencia. Entonces, ¿qué se recomienda? Para que el juez lo tenga o el colegiado lo tenga más sencillo, decirle cuál es la parte relevante que se contradice o que yo quiero destacar y dónde fue oralizada. En el minuto tal, de la audiencia tal, de fecha tal, en la que se llevó a cabo el interrogatorio de ese testigo, se destaca tal cuestión. Entonces, recuerde, el alegato tiene que ser debidamente estructurado, estratégico y profundamente humano. ¿Bien? Es tal cual como lo que quisiéramos o como este proyecto de sentencia que quisiéramos que se emita en el caso. Bien, entonces con ello vamos a dar por terminada la sesión, no sin antes esperar las preguntas que ustedes tengan a bien formular en este espacio de tiempo que nos queda para poder absolverla debidamente. Dejo aquí al final mis datos de contacto para cualquier información. Muchísimas gracias nuevamente a Cefocap por la invitación y a cada uno de ustedes por su asistencia. Estoy atenta a las preguntas. ¿Sí? A ver si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, escribir en el chat. De pronto, eh, pueden formularla, por favor. Buenas noches. ¿Me Buenas escucha, noches. doctora? Sí, sí lo Sí, sí, escucho. sí, doctora. Una consulta, doctora. Bueno, estoy en mi centro laboral, pero bueno, no, lo que gracias a Dios, si se sofoca, tengo la oportunidad de frente al derecho de hacer una consulta. Bueno, no estuve presente al principio de la clase, por el motivo que estoy trabajando ahorita. Más o menos me puede decir qué trató al principio de la clase, por favor. Algo sobre lo más resaltante, por favor. O lo van a enviar todo Sí, ya así. hemos hablado acerca de la teoría del caso. Cómo es que se va a construir una teoría del caso y cómo es que se va a tener que ir elaborando de una manera bastante pauteada en cada una de las etapas del proceso penal. Ya, una consulta, doctora. En estos casos de teoría del caso, ¿se utiliza el principio de oportunidad o no se utiliza? Dependiendo. Si es que conforme a tu tesis, porque la teoría del caso, ¿qué significa? La estrategia que yo voy a plasmar. Si para, es recomendable en el caso, porque para eso existe una herramienta legal del principio de oportunidad que se aplique. Yo analizo las contingencias, los alcances de ese principio de oportunidad, forma parte también de esto. Ya, doctora, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias, bendiciones. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta que tengan a bien formular?
Bien, en ese caso vamos a dar por concluida esta sesión. Les agradezco nuevamente la atención prestada y estamos en contacto para una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y tengan ustedes muy buenas noches. Bien, Hasta luego. doctora, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros y también sus conocimientos en este curso y sus enseñanzas que han sido muy enriquecedoras y motivadoras para nuestra formación. Como menciona, ya nos estaremos viendo muy pronto en otro curso que debemos de tener más adelante. Agradecerle más que nada por el tiempo y esperemos que tenga una linda semana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bendecido día. Hasta luego. De igual forma, agradecer a todos los participantes del día de hoy. Asimismo, les invitamos cordialmente a que si desean mayor información sobre nuestros cursos, y estaba leyendo algunos en el chat que desean información sobre nuestros certificados, pueden comunicarse con nuestra asesora de ventas al número 921-531-675, mismo número que estaré dejando en el chat del Zoom para que puedan escribir al WhatsApp. Todos tengan una linda semana, con algunos ya nos estaremos viendo el día de mañana, con otros tal vez en otra clase. Cuídense mucho.